Empezamos a grabar en 3, 2, 1... Frente a un mundo que apuesta por lo efímero, lo fugaz, lo inmediato, lo instantáneo. Un mundo donde nuestro interés dura lo que dura una story de Instagram. Allí donde las indigestiones por atracones de contenidos vacíos están a la orden del día. Frente a un mundo incapaz de pararse por tan solo un segundo y reducir el ritmo frenético al que avanza, queremos crear algo. Un lugar, un rincón, un oasis literario donde saborear una a una las palabras, cuidarlas, amarlas, darles su tiempo y dedicarles un espacio. Queremos ser ese punto de encuentro entre personas que escriben y personas que leen, personas que escuchan y personas que hablan. Queremos ser un podcast. Queremos ser un podcast para quienes aman las palabras por encima de todo y en todas sus formas. Así que toma asiento, porque esto es Radio Mandarache. ¡Hablemos! Radio Show. Bien, dicho esto, parece que empieza el podcast, parece que arrancamos. Mi nombre es Iván Bertaccini, y nada me hace más ilusión que dar comienzo de esta forma tan especial a la segunda temporada del podcast Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. Esta segunda edición va a ser muy, muy especial. Y lo va a ser no solo por el formato, no solo porque volvamos, sino por los autores y estudiantes que nos van a acompañar durante estos programas. Tenemos nombres propios como Eva Mejuto, Elia Barceló, Xavier Aldecoa, hoy mismo que tenemos a Ilu Ros con nosotros. En breves momentos la presentaremos y hablaremos con ella, pero antes quería presentar a quienes me acompañarán hoy en la grabación del podcast. ¿Quién se sienta hoy en la mesa conmigo? Tenemos a Isabel, buenos días. Hola. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, pues un poco nerviosa, la verdad, porque impresiona un poco estar aquí, pero bien, gracias. Esto va a salir muy guay, ya veréis. Tenemos a Lucía. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de hacer el podcast y hablar con Ilu. Y tenemos también por aquí a Amanda, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Con ganas? Muchísimas, con mucha ilusión. Hoy estamos en el Centro Isaac Peral, el Instituto Isaac Peral de Cartagena, y es nuestra primera vez en la historia de grabación con público del podcast. Antes creo que se ha podido escuchar el público, el aplauso, así que voy a pedir, por favor, que el público aquí presente aplauda a la de 3, ¿vale? No os confundáis, a la de 3. 3, 2, 1, público. Esto es Radio Mandarache. Hablemos. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, a Ilu Ros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Te escuchamos, Ilu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contenta de que me hayáis invitado a Mandarache y estar con los alumnos del Instituto Isaac Peral. Un honor para nosotros tenerte aquí. Ella es Ilu Ros, ilustradora, escritora, ganadora del Premio Murciana del año 2020 del diario La Verdad y autora de esta exquisitez de libro que es Federico. Hola, soy Ilu Ros y soy la autora regional invitada del Premio Mandarache 2022 con el libro Federico. Federico se publicó en mayo de 2021 y es un libro que yo escribí e ilustré porque soy ilustradora y va sobre la vida y obra de Federico García Lorca. Cuéntanos, ¿cuál es tu primera impresión acerca del libro y cómo está viviendo en los centros? ¿Qué es lo que ves a nivel autora que la gente cómo lo está acogiendo? Bueno, la verdad es que Federico ha tenido muy buena acogida entre todos los lectores y lectoras. No me lo esperaba para nada, porque bueno, es bastante difícil vender libros hoy en día
Y sobre todo si hablamos de un libro ilustrado o una novela gráfica, pues es todavía como un género que se compra o se lee menos, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy muy contenta con la acogida que está teniendo Federico, sobre todo después de que yo sacase en febrero de 2020 Cosas Nuestras, y un mes después empezó la pandemia, por lo tanto Cosas Nuestras me dejó un poco así como que no pudo leerlo tanta gente, ¿no? Porque desapareció más pronto de las librerías. Así que bueno, pues todo lo que está pasando con Federico pues muy bonito. Pues es fantástico. Si te parece, tenemos una novedad este año en el podcast, que son una nube de palabras. Es un ejercicio que hemos hecho con estudiantes, compañeros que se han leído el libro y que han tratado de resumirlo en una sola palabra. Amor. Romántico. Pasión. Vivaz. Atemporal. Drama. Alegría. Imprescindible. Arte. Melancolía. Qué difícil. Yo no sabría definirlo con una sola palabra. O sea, es muy difícil. Me ha gustado mucho que ha dicho atemporal, porque a mí me parece que Federico García Lorca es alguien atemporal, así que eso me ha gustado mucho. Pero bueno, todas las demás también. Me parece algo muy difícil definir un libro en una sola palabra. Sí, estoy de acuerdo. Chicas, ¿cuál sería vuestra palabra? Sé que es complicado, pero ¿cuál sería vuestra palabra para definir Federico? Impresionante. Sorprendente. Colorido. Federico tiene muchos colores, tanto el libro como la persona en sí. Así que, colorido. Colorido. Me parece muy acertado. Y si queréis explayaros un poco más sobre lo que habéis escuchado, sobre qué pensáis del libro, así como primera impresión, la esencia de este Federico. Yo creo que la acerca de una forma muy natural, de una manera muy bonita, porque es como que mientras lees el libro te va enganchando cada vez más y más. Y me parece muy bonito. Antes has comentado una cosa, y lo que nos viene muy bien para tirar del hilo de una cuestión que queremos comentarte, que es acerca de la atemporalidad de Federico, aquello de que incluso hoy en día está muy vivo. Hablando con compañeros y gente que ha leído el libro, muchos coincidían en que la figura de Federico estaba muy en la actualidad, tanto porque sus obras se siguen representando a día de hoy, como por lo mucho que ha inspirado a gente del panorama actual o los temas que empezó a tratar. Y quería preguntarte esto, o lanzar un poco este tema para hablar. Federico está muy vivo. ¿Y por qué sentimos que es tan cercano a nuestro tiempo? Yo creo que esto se debe a, bueno, por una parte Federico fue alguien muy importante en el momento en el que vivió, ¿no? Y muy querido por todos sus amigos y todos los que lo conocieron. Y eso al final trasciende, yo creo, ¿no? El hecho de al final murió muy joven, bueno, lo mataron muy joven, y entonces todas esas personas que lo conocieron se encargaron de cómo dejar el legado y el conocimiento de quién era Federico García Lorca. Y eso es lo que hemos recibido hoy en día nosotros sobre su vida. Pero luego, aparte, la obra de Federico García Lorca es que es de muchísima actualidad, ¿no? Porque Federico García Lorca era una persona muy adelantada a su tiempo, trataba temas muy adelantados a su tiempo, se fijaba en la mujer, por ejemplo, la mujer en el medio rural, que era algo a lo que no se prestaba tanta atención. Él era homosexual y luego, aparte, también en su obra refleja muchas veces esa parte, ¿no? de su vida, sobre todo en su obra El Público o ese tipo de cosas. Y luego hay algo que yo creo que es lo que realmente lo hace atemporal, aparte de lo que he dicho, ¿no? Y es que Federico García Lorca era alguien como muy empático y que se fijaba mucho en los demás, es como que miraba por dentro a las personas. Y alguien que tiene esa capacidad de mirar a los demás, al final se convierte en alguien atemporal, porque todo lo que cuente, los humanos somos siempre los mismos, ¿no? Entonces está hablando de las emociones como más humanas, más arraigadas que tenemos nosotros al alma, ¿no? A la tierra, de donde venimos. Radio Mandarache, Radio Mandarache. A mí me parece que tiene razón en todo lo que ha dicho, que Federico era una persona muy especial, muy querida, y que al fin y al cabo en sus obras podían ser cosas que pueden pasar ahora, o menos actualizadas porque obviamente son de hace tiempo, pero que no son tan antiguas al fin y al cabo. ¿Pensáis que se podría hacer una serie de Netflix con una trama de Federico? Sí. Sí.
Bueno, tenemos más referencias sobre Federico en la actualidad en obras de ficción. Salió un episodio del Ministerio del Tiempo y tenemos bastantes referencias a él en películas y series. Luego comentaremos una cuestión muy chula sobre una telenovela que introduciremos luego, pero ya te adelanto que las obras de Federico trascienden hasta un punto, bueno, inimaginable. Si no me equivoco, antes hablando sobre esto, sacamos lo de cómo sería Federico hoy en día. Pues sacamos un debate en el club de lectura que tenemos en este instituto sobre cómo sería Federico García Lorca en el instituto nuestro, cómo sería como alumno. Así que queremos preguntarte cómo sería para ti Federico ahora en la actualidad, en el siglo XXI. Pues yo creo que sería exactamente igual que fue, ¿no? O sea, al final, hombre, salvando la distancia, ¿no? De que al final es un contexto diferente, pero creo que la esencia de Federico García Lorca seguiría siendo la misma, ¿no? Porque por lo que hemos hablado, por ejemplo, la temporalidad, él sería alguien muy abierto de mente, alguien que querría cambiar el mundo y las cosas que no le gustan de él, alguien muy empático y que querría ayudar a los demás. Al final, Federico García Lorca, una de las cosas que hacía, ¿no?, era intentar llevar, por ejemplo, el teatro, la cultura a los sitios más humildes, ¿no?, y a las personas más humildes. Yo creo que eso lo seguiría haciendo. Y bueno, sí que supongo que también por el cambio de época, ¿no?, ahora mismo sí que hay ciertas libertades que a lo mejor no existían en el momento en que vive Federico García Lorca, por ejemplo, con respecto a su sexualidad y su orientación sexual, pero supongo pues que ahora mismo la viviría mucho más abiertamente y sería muy disfrutón, ¿no? Pero es que ya lo era. Federico García Lorca era una persona muy disfrutona. Esto me lanza a recordar una parte sobre Federico y la importancia que tuvo como estudiante en la residencia de estudiantes. Dentro de todo ese descubrimiento con otras personas, otras personalidades del mundo de las artes y del mundo de la cultura española, y me lleva a recordar y a pensar, si Federico fuese un estudiante actualmente, en vez de en la residencia de estudiantes, aquí en el Isaac Peral, ¿creéis que sería vuestro amigo? Estoy segura de que sería mi amigo, pero un 100%. Totalmente. Sí, yo también creo que podría ser su amiga. ¿Y por qué lo creéis? ¿Qué pensáis que casa de la personalidad de Federico con vosotras? Pues yo creo que sería como esta típica persona que va por los pasillos y todo el mundo la conoce, aunque no fueran como súper amigos, pero que es como, vale, ahí va Federico y yo sé que ese es Federico. Es como una persona muy diferente, muy que se marca, que solamente con verla, con hablar un poco con ella, ya se te marca, sabes que es él. Sí, algo en él que llamaría tanto la atención que eso mismo. ¿Seríais capaces de ser Federico, que sea el único Federico? Igual que el libro no necesita tener García Lorca, es Federico. ¿Pensáis que Federico en el centro sería Federico, sin más? Sí. Además, como no es un nombre muy común ahora, o sea, yo no conozco a ningún Federico, sería Federico el Federico. Ahí está. En efecto. Tenemos más temas que queremos comentar, ¿no? Si tenemos un par de apuntes de cuestiones que tratar con Ilu Ros. Adelante, chicas, el podcast es vuestro. Yo quería comentar una cosa que me llamó mucho la atención en el libro, y es que le dieses tanta importancia a su nodriza, porque yo no sabía lo que era una nodriza ni por qué esas mujeres existían. Así que cuando vi lo que era y lo mucho que significaba, pues me pareció súper curioso y quería agradecerte por haber hecho eso. Cuéntanos cómo se te ocurrió meter eso y cómo encontraste la información y eso. Bueno, pues mira, al principio cuando empecé toda la fase de documentación, que es como la primera fase de hacer un libro, ¿no? Sobre todo si es un libro sobre un hecho real, como era la vida de Federico García Lorca, ahí estuve leyendo bastante sobre su biografía, ¿no? Y también leí su obra. Y me di cuenta de que entre su obra y su biografía, o sea, no se puede hablar de Federico García Lorca, no se puede hablar de su vida sin hablar de su obra y de su obra sin hablar de su vida, porque están
todo el tiempo se están entrecruzando, ¿no? Federico García Lorca era alguien que le gustaba le gustaba inspirarse para su obra en hechos reales, en personas reales. Entonces, por ejemplo, su nodriza, nodriza de su hermano Francisco, que es Dolores la Colorina, él le tenía mucho cariño, porque él creía y pensaba, y yo creo que estaba en lo cierto, y era que las mujeres y las personas del campo que se sabían todos esos romances, todas esas canciones que se pasaban de boca en boca solo cantando, porque eran generalmente personas que no sabían leer, ellos tenían la cultura como la cultura popular, ¿no? Y luego él se encargó de coger todas esas letras y ponerle música con Manuel de Falla. Entonces él valoraba muchísimo a esas personas que tenían como tanta inteligencia de la vida, ¿no? Como que en las personas más humildes él no consideraba que no fueran inteligentes o que porque no tuvieran estudios no iban a saber nada, sino que sabía que sabían muchísimo, ¿no? Entonces de ahí viene a mí me parecía que era importante que apareciera esa parte de Federico García Lorca y lo hice a través de ese personaje que es su nodriza, ¿no? Dolores la Colorina. Luego además él utilizó esta persona, por ejemplo, cuando en sus obras de teatro aparecen criadas, muchas están inspiradas en la Colorina o en algunas de las criadas que vivieron en su casa. Porque al final Federico García Lorca era una persona muy privilegiada, ¿no? Tenían dinero, su padre era terrateniente, pertenecía a una clase social más elevada y él nunca quiso dejar de lado que realmente esas personas también lo habían educado a él, ¿no? No solo el instituto o los estudios académicos, sino toda esa gente que había estado alrededor de él y le habían contado cosas sobre cómo se vivía en el pueblo. Hablando sobre cómo encontraste la información y todo eso, ¿cómo fue el proceso de hacer el libro, saber cómo lo ibas a situar y todo, encontrar la información, hablar con personas? ¿Fue muy largo, fue muy duro? Sí, la verdad es que el proceso de documentación a mí me gusta mucho porque siempre me gusta mucho leer y generalmente cuando empiezas a trabajar en algo así al final es como que te enganchas, ¿no? Pero sí que hubo una parte muy difícil y es que sobre Federico García Lorca tenemos muchísima información y claro, eso hacía que yo no supiera, no que no supiera, sino que me costara muchísimo trabajo seleccionar qué era lo que quería que apareciese en el libro o lo que me tenía que dejar fuera, ¿no? Porque me tenía que dejar fuera cosas que a mí me gustaban mucho y eso fue bastante difícil porque ahí tienes que hacer un trabajo como más de sentarte y decir, vale, qué es lo mejor para el libro y no dejarte llevar, ¿no? Porque si no, pues lo pondría todo. Radio Mandarache, Radio Mandarache, Radio Mandarache. ¿Has dejado mucho fuera del libro, mucha información sobre Federico? Bueno, es que hay muchísima información sobre Federico García Lorca y luego aparte es imposible contar la vida de una persona en un libro, ¿no? O en un libro en ningún sitio, resumirla, porque depende de en qué puntos de la vida de esa persona te estés centrando, ¿no? Entonces, claro, se han quedado algunas cosas fuera, pero creo que lo esencial está, o por lo menos las cosas que a mí me parecen esenciales. Si, por ejemplo, este libro, en lugar de hacerlo Ilu Ros, lo hubiera hecho otra persona, posiblemente contaría la misma historia de Federico García Lorca, pero desde otro prisma, desde otro punto de vista, ¿no? Porque al final el autor o la autora lo que hacen es pasar toda esa información por ti y sacarla, y ahí se ve un poco también los intereses del autor o de la autora, ¿no? Yo creo que el hecho de haber puesto, por ejemplo, como ella ha dicho, a la Colorina, es porque es que es algo que a mí también me gusta, ¿no? Ese arraigo con las mujeres que te han criado, que te han cuidado, a pesar de incluso no ser tu madre, sino ser una mujer externa, pero que vive en la familia. A mí eso me gusta, por eso lo puse, pero podría ser que lo hubiera dejado fuera y tampoco hubiera faltado nada esencial de la vida de Federico García Lorca, ¿no? Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Bueno, más sobre Federico, más sobre la obra, concretamente sobre el libro. Una parte muy importante es que es una novela gráfica, tiene
una parte de ilustración muy, muy, muy importante, y el dibujo, hablando con compañeros, siempre hemos coincidido en que nos recuerda mucho al dibujo lorquiano. Toda esta parte de los retratos y cómo llevas esta exposición de los personajes de una forma tan pintoresca es bastante curioso. Y quería preguntar acerca de la ilustración, cómo fue el proceso de crear a los personajes, ilustrar y terminar esta obra. Pues bueno, la verdad es que, mira, el libro surgió, fue un poco me lo propuso mi editora. Me dijo, bueno, que ella había pensado que le gustaría publicar con Lumen una biografía ilustrada sobre Federico García Lorca y que creía que tendría que ser yo la que lo hiciese. A mi editora le gusta mucho Federico García Lorca y a mí también, por eso al final. Y luego aparte también en mi libro anterior, en Cosas Nuestras, Federico García Lorca ya aparece. Entonces, claro, era como un poco que creía ella que tenía que ser yo. A mí eso me dio mucho miedo al principio, porque siempre que surge un reto así, pues te tira para atrás, ¿no? Y aparte a mí me parece que Federico García Lorca era alguien muy grande, muy importante, y eso me hacía a mí sentirme cada vez más insignificante, más pequeña, ¿no? Pero hay una cosa que es que el universo lorquiano es muy visual, ¿no? Es riquísimo en metáforas, en un montón de imágenes visuales, la luna, los caballos, el viento, las navajas, o sea, y todo eso, claro, para una dibujante es un regalo, ¿no? O sea, que te ofrezcan hacer, ilustrar la obra de Federico García Lorca, pues está lleno como de elementos que se pueden desarrollar, así que al final yo tengo un estilo de dibujo que he ido desarrollando a lo largo de los años y para este libro me he querido dejar un poco llevar también por el imaginario lorquiano también. Por eso también he visto sus dibujos, a él le gustaba también dibujar y mirando sus dibujos pues también intenté un poco inspirarme en eso. Bueno, pues lo que te quería comentar yo es que a mí me impresionó muchísimo la parte del romancero gitano. Es decir, me dejó, porque no sabía para empezar la historia que le ocurrió a Federico y entonces me dejó muy pillada eso. Y pues las ilustraciones de la luna, lo que significaban y todo eso, ¿cómo pudiste llegar a transmitir tanto en tan poco? Porque al fin y al cabo, no sé, me llamó muchísimo la atención. Gracias. Pues mira, sobre la obra de Federico García Lorca hay mucho escrito y muchas personas la han analizado muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, es lo que decía, en el romancero gitano, la luna, que es como un símbolo de que se avecina la tragedia, el fuego, que es la pasión, ¿no? Al final el romancero gitano lo que está hablando de los gitanos de Granada, ¿no? De las historias que él escuchaba, ¿no? Sobre toda esa gente. Federico García Lorca, como antes he dicho, quería reflejar muy bien lo que era la vida del pueblo, ¿no? Y sobre todo de las personas como que estaban más marginadas. Por eso en el romancero gitano hablaba de los gitanos, que en aquella época había mucha controversia en Granada con los gitanos y reyertas entre gitanos y Guardia Civil. Cuando se fue a Nueva York, se fijó, y escribió su poeta en Nueva York, se fijó mucho en los negros, que para él ver un negro en aquel momento no era común en España, ¿no? Entonces, cuando estuvo viviendo allí, pues escribió sobre los negros, escribió sobre los homosexuales, que él era también homosexual, y escribió sobre las mujeres, ¿no? Entonces, era alguien que se quería salir y quería hablar de las cosas que estaban como en los márgenes, ¿no? Y dándole la importancia y el protagonismo que tenían. Pues yo quiero contar una anécdota que a mí me chocó mucho. Y es que yo tengo a mi tío, que era profesor de lengua y siempre le ha encantado pues leer, y Federico García Lorca. Entonces, cuando yo era muy pequeña, él venía y se ponía a recitarme los versos del romancero gitano, de la parte de la luna viene a la fragua, no sé qué, no sé cuántas. Pues esa parte, y como es muy teatrero, pues se tiraba al suelo, lo representaba, y a mí me hacía mucha gracia. Claro, yo era pequeña y seguramente ahora si lo hace también me haría mucha gracia.
pero no tenía ni idea que era de Federico. Y pues ahora, que es cuando me da cuenta de que sí, era por el libro, luego estuve investigando y eso. Y me chocó mucho que casi sin saberlo y ya lo conocía a Federico. Claro, yo creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Que hemos visto obras de teatro o hemos leído poemas sobre Federico García Lorca y no sabemos qué es de él y luego sí que lo es, ¿no? O sea, es que Federico García Lorca aparece en muchísimos sitios, ¿no? Sigue siendo, su obra se sigue reproduciendo, representando y eso es muy bonito. Está muy guay que tu tío te lo representase así, seguro que él también lo hubiera hecho así, porque era un poco teatrero, bastante. En el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Bueno, o en el que sea. O en el que sea. Era alguien como que le gustaba muchísimo como representar, ¿no? Y llamar la atención y divertirse. Yo creo, llegó a ser quien fue por eso, ¿no? Al final, cuando vemos estas fotos de estos autores como Federico García Lorca o contemporáneos suyos, que vemos esas fotos en blanco y negro y ellos tan serios y así, nos creemos que eran personas serias, pero llegaron a ser lo que fueron precisamente por jugar, por dejarse llevar, por divertirse, ¿no? No hubieran conseguido lo que consiguieron si no hubiera sido por la diversión y el querer aprender unos de los otros. Entonces, cuando los vemos de esa manera como tan seria, no es real. Era gente como muy atrevida y que le gustaba mucho jugar y teatralizar. O sea, ahí está Dalí o Buñuel, o sea, eran gente que, de los típicos que los miras ahora y dices, está loco, pues... Eso pensaban de ellos en aquel momento. Decían en aquel momento y seguramente hoy en día también lo dirían, pero es lo que comentábamos bueno, antes. claro, o sea, sí, por supuesto, y bueno, y sí, y las mujeres también, sus amigas, que eran, bueno, sus amigas que eran sobre todo las mujeres de la residencia de señoritas, que era la residencia paralela a la residencia de estudiantes, eran mujeres muy adelantadas a su tiempo, que querían vivir el amor de una manera mucho más abierta, una libertad sexual. Bueno, conoceréis la historia o la habéis leído en el libro de Las sin sombrero, ¿no? Si eso hoy en día hay gente que se escandaliza, imaginaros en los años 20. Una cuestión sobre este podcast, sobre este programa, que quiero que sea novedoso, es que no sea solo una entrevista, no sea solo lanzar preguntas y que las respondas, sino que sea esto una conversación. Tengamos un diálogo y que tú también seas parte del diálogo con ellas y conmigo y seamos capaces de intercambiar opiniones, conversaciones. Así que te lanzo este balón a ti, Lu, por si en cualquier momento del programa quieres lanzar una pregunta a ellas o al público o a quien sea, te sientas completamente libre. Este podcast es tuyo, vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo, vamos a tener la oportunidad de hacer algo nuevo y que no sea el típico formato de pregunta-respuesta, sino que de verdad tengamos algo nuevo y que podamos jugarlo, ¿vale? ¿Se te ocurre alguna pregunta que podamos lanzar aquí a la mesa para comentar o hablar sobre Federico? No sé, sobre todo tengo interés por saber qué es lo que sabíais de Federico antes de leer el libro. ¿Qué es lo que había llegado a vosotras, si había llegado algo? Pues yo no tenía demasiada información sobre Federico. Sabía que era un gran escritor y que tenía muchos poemas y eso. Y también de la forma en la que murió, de la forma injusta en la que murió. Pero tampoco conocía mucho de su vida. Así que cuando me llegó el libro estaba muy sorprendida de no haber conocido a Federico desde el principio así. Así que muchas gracias por haber hecho ese libro. Gracias a ti. ¿Y te ha dado ganas de saber más sobre otras personas de su generación? Sí, la verdad es que sí. Sí. Si sacas algún otro libro de algún otro autor, la verdad es que estaría súper guay. Pues yo, como ya he comentado, literalmente no sabía nada de Federico, sabía lo de mi tío que venía a cantarme sus versos, pero ya está. Y de hecho, cuando vi el libro, fui a mi padre y le pregunté, ¿este es Federico García Lorca? Me dijo, pues claro que sí, ¿cómo no lo sabes? Y pues eso, que a mí también me ha informado muchísimo y muchas gracias por el libro que me ha encantado. Muchísimas gracias a ti. Pero no es tampoco tan raro que no supieras quién era. O sea,
me refiero al ver una foto, porque muchas veces, yo creo que a veces también los adultos como que damos por hecho que se saben cosas que a lo mejor alguien más joven no tiene por qué saberlas, ¿no? O eso, sabes cosas pero no las sitúas o no le pones la cara, ¿no? a quién era. No sé, yo tampoco sé en qué momento supe quién era Federico García Lorca. Sí que había visto obras suyas de teatro, pero no sé en qué momento descubrí, por ejemplo, sobre su muerte. A las 5 de la tarde. Solo tu corazón caliente y nada más. Verde que te quiero, verde el viento, verdes ramas, el barco sobre la mar. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En cuanto yo te quería preguntar eso, que cuando más o menos tú empezaste como a saber o tener esas ganas de saber más de Federico García Lorca y eso. Pues eso, yo creo que de las primeras horas de teatro que vería de niña, mis padres a veces me llevaban al teatro, ahí en Mula, y las primeras obras que vería sería La casa de Bernarda Alba o Yerma, Bodas de sangre, son obras que son muy representadas, ¿no? Aún hoy en día. Y luego, pues seguramente algún poema de los poemas que tiene así que se pueden adaptar más para niños y cosas así. Y luego, me salió en selectividad, así que tenerlo en cuenta. Os estoy dando una pregunta. Me entró La casa de Bernarda Alba y hice un comentario de texto sobre esa obra para selectividad en el examen. Y luego es que yo me fui, primero estudié 3 años en Murcia, en la universidad, estuve haciendo Bellas Artes y luego me fui a Granada y me pasé allí 5 años. Entonces yo creo que el hecho también de estar en Granada al final me acercó muchísimo a Federico García Lorca porque, pues en Granada es alguien muy importante y está allí su casa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces al final como que se volvió alguien como que formaba más parte de mi vida, ¿no? Como que empecé a saber muchas más cosas sobre su vida que a lo mejor sin haber vivido allí, pues no sé si hubiera tenido acceso tan fácil. La tarde equivocada se vistió de frío. La primera vez no te conoció. El llanto es un ángel inmenso. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Es fantástico esto, hablar sobre Federico, sobre su figura y cómo nos toca y cómo nos lleva hoy en día a sacar cosas, a sacar obras como la tuya, a sacarla en cine, en series y en un montón de cuestiones que nos alegran y que nos transmiten una forma mejor de entender a Federico. Y de esto te quería comentar, porque ya te lo hemos adelantado antes de la grabación, pero un compañero de este centro ha preparado una playlist que está disponible en Spotify inspirada en Federico, en aquellas canciones que le evocan, que le inspiran, que le recuerdan a Federico y que cree que pueden ser la banda sonora perfecta actual de Federico García Lorca. La compartiremos en redes próximamente para que podamos escucharla y tengamos acceso a esta maravillosa playlist que ha confeccionado el compañero Miguel Ángel de aquí de Isaac Peral junto con Diego, son 2 compañeros de aquí del Isaac Peral. Y eso, te la compartimos para que puedas escucharla y puedas tener acceso a esta música. Vale, qué bien. Jo, me encantará escucharla. Tengo muchísima curiosidad, la verdad, por saber qué es lo que han metido. Se frota las manos hasta aquí delante. A ver. Porque yo tengo otra. Yo a veces cuando tengo un proyecto así como de muy largo recorrido, como es un libro, a veces me hago listas de reproducción también, ¿no? Y sí que sobre Federico, pero sobre todo metí pues de Manuel de Falla y canciones que tienen textos de Federico García Lorca y así. Así es que tengo muchísima curiosidad por saber también qué es lo que han metido ellos o si coincidimos. Pues seguramente sí. Esperemos que sí. Este podcast, además, hemos intentado que sea algo más dinámico, que no sea todo el rato hablar aquí en la mesa, sino que tengamos participación de más gente, gracias a las preguntas pregrabadas que ahora te comentaremos del público, para que más gente pueda participar, más gente pueda hablar contigo, y una entrevista que tenemos grabada con un compañero, un profesor de aquí, que es Juan de Dios, acerca del ambiente literario de Federico, para introducir un poco todo el contexto que sitúa a la figura del autor y poder comentar acerca de esto. Buenas, mi nombre es Lucía Mercader, soy alumna del Isaac Peral y hoy tenemos la suerte de contar
en este instituto con el profesor, poeta y conferenciante Juan de Dios García. Aprovechando que soy alumna suya de Literatura Universal, quisiera hacerle unas preguntas sobre su última conferencia impartida en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena. La conferencia se tituló El ambiente literario en la época de Federico García Lorca, ambiente entrecomillado, dada la homosexualidad del poeta. Juan de Dios, dado que Salvador Dalí impactó tanto en la vida de Federico, ¿se le pudo pegar al poeta algo del surrealismo del pintor a la hora de escribir el público? Hombre, yo creo que no solo a la hora de escribir el público, bueno, buenos días ante todo, no solo a la hora de escribir el público, sino varias obras anteriores al público que ya tenían un tinte surrealista fuerte. Si la influencia si la poderosa luz de Salvador Dalí sobre el surrealismo, Lorca probablemente no hubiese tomado ese rumbo que tomó al final de su vida. Era tal la fascinación que Lorca tenía por Dalí que bueno, hay que tener en cuenta eso. La mayoría de la gente se fascinaba por García Lorca, pero Lorca se fascinó, entre otros, pero uno importantísimo fue Salvador Dalí. No, sí, eso está claro. ¿Y hubiera podido Federico escribir sobre el amor y el tema erótico a día de hoy desde otra perspectiva que no fuese esa constante frustración? Pues afortunadamente sí, creo que en España por lo menos, en Occidente, en la mayoría de los países occidentales y en España sí podría haber escrito eso, porque hemos avanzado socialmente en la convivencia y la naturalización del colectivo LGTBI, y Lorca, que tanto sufrió, ¿no?, lo que el acoso social o la presión social por su condición homosexual, que fue una parte muy importante de su mirada literaria, ¿no? Y quizá no, segurísimo que si Lorca viviese hoy en día, su mirada literaria sería muy diferente, no condicionaría tanto esa mirada alternativa, especial, su condición sexual. De acuerdo. Y como última pregunta, ¿quiénes fueron clave para la obra tanto poética como teatral de Federico? Yo creo que fueron claves a nivel literario, a nivel poético, Juan Ramón Jiménez fue un maestro absoluto, y Rubén Darío. Yo me quedaría con esos dos referentes, ¿no? Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío. Y a nivel teatral, yo diría que Valle Inclán sería una influencia aparentemente lejana, pero si repasamos bien la obra teatral de Lorca, muy cercana. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a ti, Lucía, y bueno, que viva Federico García Lorca siempre, ¿no? Que viva. Que viva Federico García Lorca, claro que sí. ¿Qué te ha parecido esta entrevista, esta pequeña intervención? Me parece una entrevista súper bonita y muy interesante, la verdad. Queríamos usarlo un poco como contexto para introducir más un poco temas sobre el contexto de Federico, para hablar un poco sobre el ambiente en el cual se desarrolló toda su obra, y lo que comentabas, que es imposible entender la obra de Federico sin entender su vida, su historia. ¿Y algún pasaje o algo interesante que hayamos leído, nos haya parecido acerca del libro? Quería que lo sacásemos, a ver qué podemos compartir, qué podemos hablar en este podcast. Hablemos. Pues tal vez lo de la influencia, como tú has dicho antes, Ilu, lo de la mujer en el campo, es algo que a mí me chocó mucho también, porque no se tenía en cuenta nada. Y entonces también cómo él se inspiró en cosas tan normales, bueno, como por ejemplo en la casa de Bernarda Alba, que estaba, es decir, a él le ocurrió como algo parecido. Eso me llamó mucho la atención. Al final la figura de la mujer, por ejemplo, en la casa de Federico García Lorca, su madre tenía mucho peso, ¿no? Para él su madre era como una de las cosas más grandes, uno de los pilares fundamentales de su vida. Y precisamente en el campo a lo mejor sí que la figura de la mujer era muy importante, porque era el núcleo familiar, era la que se hacía cargo de la casa, de los animales, de cuidar a todos, ¿no? Pero luego, claro, eso no se reflejaba en la vida pública. Luego los que tenían vida pública eran los hombres, ¿no? Pero no sé, creo que eso a él, eso él lo supo ver siempre. Sí,
Sí, bueno, eso yo creo que es él sentía que tenía que darle cabida en su obra a esas personas que a lo mejor no estaban tan representadas. Yo quería comentar lo de La Barraca, lo de su compañía de teatro, que intentaba llevarla a los pueblos, a la gente que era como más pobre, que tenía menos cultura. Y eso me parece como un gesto muy bonito que hizo por su parte y todas las personas que le acompañaban, que a lo mejor si llega a ser otra persona, que sí, que escribe muy bien y todo lo que tú quieras, pero no tiene esa humildad para decir, venga, voy a ir a estos pueblos, voy a enseñar mis obras, y me parece pues eso muy bonito por su parte. Quería comentarlo. A mí también me parece esa una de los periodos más bonitos de la vida de Federico García Lorca, uno de los que más me gustan, porque precisamente por lo que has dicho, ¿no? Porque dedicó como una parte de su vida y de su obra a llevar el teatro al pueblo, ¿no? O sea, al pueblo me refiero a como los pueblos más humildes, ¿no? A las personas más humildes. En aquel momento, pues no era tan fácil que alguien viajara a la gran ciudad, si vivías en un pueblo muy pequeño o en el campo, que viajaras a la gran ciudad y pudieras ver una obra de teatro. Eso era algo como muy lejano. Entonces que él fuera con ese teatrico y llegaron todos esos estudiantes y empezaran a montar esos escenarios, que además no sé si en el libro sale dibujado, pero podéis buscar fotografías de la escenografía o los vestidos que llevaban, los trajes que llevaban, eran como algo, o sea, es que ves esas fotos y llevan unos trajes que parecen como, no sé, espaciales, ¿no? Entonces, imaginaos cómo podía ser eso en los años 30, cómo veían las personas que estaban viendo esa obra, lo que les parecía todo aquello. Entonces, sí, es un gesto muy generoso por su parte y luego me parece que es muy divertido. O sea, a mí me hubiera encantado estar en La Barraca, ¿no? Porque me lo hubiera pasado genial, a cualquiera le hubiera gustado formar parte de eso. Luego hay otra cosa que a mí cuando estuve investigando sobre eso, salían como algunas noticias en los periódicos donde decían que había gente que los criticaba porque decían que quitaban trabajo a los actores que estaban en teatros o porque estaban subvencionados por el gobierno del momento y que, bueno, pues al final que la gente de la cultura o la gente del teatro era una titiritera. Eso lo hemos estado escuchando, bueno, lo seguimos escuchando hoy en día, ¿no? Como que la cultura no sirve para nada y solo vive de subvenciones. Y bueno, no es así. ¿Te parece, Ilu, si pasamos a una ronda rápida de preguntas que tenemos del público? Porque lo bueno de tener público y de tener gente es que también son parte del podcast, también escucharemos sus voces y también van a estar aquí haciendo un par de preguntas que tenemos grabadas. Así que las escuchamos. Hola, soy Pablo Salite Martínez del Instituto Isaac Peral y quería preguntarte si crees que tu nombre ha influido en tu obra, Iluminada. Bueno, es que no me llamo Iluminada. Es que yo me llamo... Vale, está aquí el chaval, se acaba de dar como... Ay, se acaba de dar cuenta. No me llamo Iluminada. Bueno, yo me llamo Resurrección, como mi abuela y como mi madre. Mi abuela es la protagonista de mi libro anterior, de Cosas Nuestras. Me pusieron su nombre, pero resulta que cuando yo nací, tengo una prima que tiene 1 año y medio más que yo, no sabía pronunciar Resu y se inventó Ilu. ¿Ah? Entonces, Ilu es un invento de mi prima, pero me llama así toda mi familia, mis padres, mi hermano, mis amigos. Entonces soy Ilu de toda la vida. Pero no tiene nada que ver ni con ilusión, ni con iluminada, ni con ilustración, que eso también me lo han dicho. No me llamo como mi profesión. Ilu, he de confesar que he estado todo el podcast mordiéndome la lengua para no hacer algún chiste con ilustración, Ilu, o qué ilusión, qué Ilu me hace tenerte aquí. No tiene nada que ver. Nadie sabía que iba a ser ilustradora cuando me pusieron ese nombre. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Buenos días, soy Lucía Mercader del Instituto Isaac Peral y mi pregunta para ti es ¿cómo interpretas la gran acogida que ha tenido tu libro? Gracias. Pues muy bien, estoy muy contenta. Así es que nunca me hubiera imaginado que... La verdad es que no pensaba que el libro iba a tener tan buena acogida.
Y para mí es una alegría. Pues lo primero que guste, porque siempre cuando estás haciendo un trabajo artístico, creativo y sobre todo que lleva tanto tiempo, surgen muchas dudas y hay muchas veces que piensas que lo estás haciendo mal. Entonces al final es pues me pone muy contenta que haya gustado. Y me pone muy contenta que se vuelva a hablar de Federico García Lorca y que sea a través de un libro mío. Así es que, genial. Hola, soy Valeria del Isaac Peral y quería preguntarte cómo iba evolucionando tu mente mientras escribías y dibujabas esta novela gráfica. Pues es que como fue un año y algo, pues imagínate, en un año y algo lo que te puede dar la cabeza de sí. Y más estando la mitad del tiempo encerrada, porque era la pandemia, y la otra mitad también encerrada porque estaba haciendo el libro y mucho trabajo. Entonces, por una parte muy contenta porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo, no tanto mi resultado de lo que yo hacía, sino me gustaba mucho Federico García Lorca y estar haciendo un trabajo sobre él. Pero por otra parte hay muchos altibajos en un trabajo así. Y pasa mucho tiempo sola. Entonces había veces que ha sido bastante duro y que he tenido un poco que tomar distancia y no pegarme tantos latigazos, que eso muchas veces lo hacemos, ¿no? Una confesión lectora. Pues a ver, el primer libro que leí de literatura para adultos fue con 12 años y fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. La verdad es que ahora lo pienso y no sé cómo me leí ese libro en aquel momento. Supongo que fue porque me gustaba mucho leer y me ponía muy pesada pidiéndole libros a mis padres y bueno, ya me había leído la colección entera de los 5, sacándolo de la biblioteca de mi pueblo, de Mula, y la colección de los 7 secretos, así que mi padre me ofreció 100 años de soledad y me dijo que bueno, si no lo entendía o me aburría o cualquier cosa, que lo dejase, pero que si me gustaba, pues que lo continuase. Y me lo zampé. Después lo he leído creo que un par de veces más y bueno, supongo que en aquel momento con 12 años entendí unas cosas y ahora lo leo con otra mirada, pero sí, creo que ahí fue donde me inicié a leer ya como mucho más en serio y me di cuenta de que era algo que me gustaba mucho hacer. Pues me comentan que estamos llegando a los últimos minutos del podcast, a los últimos minutos del programa, así que vamos a hacer un pequeño repaso por las últimas preguntas, comentarios de la mesa y vamos a ir acabando, si te parece. ¿Vale? Perfecto. Venga, seguimos con preguntas. ¿Has pensado hacer otra biografía sobre un personaje tan famoso como Federico o que no sea europeo? No he pensado hacer ninguna otra biografía. No lo descarto, pero por ahora no. No tengo ninguna pregunta, pero quiero comentar una cosa sobre la obra de teatro, la obra de la casa de Bernarda Alba. Que cuando lo hemos leído nos recordó a una serie marroquí llamada Bnat la Mennana, que es el mismo significado que las hijas de la señora Mennana, y que tuvo esa serie mucho éxito en Marruecos. Además sacaron una obra de teatro y la segunda temporada también. Y nos hemos sorprendido mucho por el final de la casa de Bernarda, porque no es lo mismo que el final que tuvo la serie. Eso es interesante, no lo sabía, no conocía yo la serie esa, pero la voy a buscar. Pues seguramente estará inspirada en la obra de Federico García Lorca, es muy probable. Y esto es un poco lo que decíamos antes. Bueno, la universalidad de la obra de Federico García Lorca tiene eso, que puede suceder en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, es justo lo que comentábamos antes, de que al final hay obras que hoy en día nos traen inequívocamente a Federico por la capacidad que tienen sus obras de ser actualizadas y traídas hoy en día en modo de serie, de película, teatro, cualquier tipo de interpretación. Sí. Y con estas chicas creo que estamos llegando ya al final. ¿Nos queda alguna pregunta por ahí? ¿Puede ser? Pues vamos a ir acabando con algunos comentarios finales sobre Federico, sobre el libro, sobre qué os ha parecido, sobre qué os transmite. Y por mi parte, simplemente agradecerte esta exquisitez de libro que me ha encantado, Federico. Es muy bonito, es una preciosidad, tanto visual como a nivel historia, como está narrado. A mí me ha fascinado. Y darte las gracias, Silu, por traernos esto y ser capaz de que tanta gente pueda conocer a Federico de una forma tan accesible y tan sencilla.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros tres. Me apunto aquí los nombres. Isabel, Amanda y Lucía. A Iván, al Instituto Isaac Peral y a Mandarache H. De verdad, muchísimas gracias porque me lo pasó genial. Es que qué bien, qué gusto. Gracias. Pues yo quiero terminar diciendo, no sé si lo he dicho ya suficiente, pero que el libro me ha parecido increíble, tanto los dibujos como la forma de contar una vida, que no es como con letras solamente, sino que una manera diferente de contarlo, más entretenida, y que me parece un libro muy bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Añadiendo a lo que ha dicho Lucía, cuando yo estaba leyendo el libro, le contaba a mi familia lo que estaba leyendo, porque me hacía mucha ilusión. Entonces, leía que, por ejemplo, estaban haciendo la barraca. Entonces, ahí iba mi padre a decirle, buah, ¿sabes que Federico hizo un teatro que iba de pueblo en pueblo? Y él no lo sabía. Entonces, también mi familia aprendía mientras que yo lo leía. Así que muchas gracias. Qué bien, qué bonito, gracias. Bueno, y ya, pues, para añadir al final y eso, que por favor siga haciendo más libros porque tiene muchísimo talento. Sí, es verdad. Sí. Lo intentaré. Gracias. Entonces, hemos llegado al final de este primer programa de la segunda temporada del podcast Hablemos, de Radio Mandarache. Solo queda decir que la verdad está en los números y los secretos en las palabras.